algo que creo que a la mayoría de nosotros nos llama la atención. Primero porque creo que nos llama la atención, y estoy refiriéndome a que Donald Trump, aún ya no siendo presidente, estando afuera, no siendo una persona del mundo político, así con influencia por supuesto, igual se le está haciendo el impeachment o este juicio político. Cuando podría ser un juicio más que político, un juicio. No más, o penal, o civil, o lo que sea. Y no es lo que está pasando. Creo que no sucede porque nosotros tenemos algo que es muy perverso, por ejemplo, en Argentina, que es, por ejemplo, un juez. Un juez puede ser un chorro todo, y cuando lo están por juzgar por chorro, por un montón de cosas, con renunciar ya no le pueden hacer el juicio. Entonces, para nosotros es raro que alguien le esté haciendo un juicio a alguien post haber sido presidente. Tenemos el caso de la presidenta, actual vicepresidenta de la Nación, donde sí está haciendo un juicio, pero indudablemente estamos viendo, de hecho ayer se adelantaron 4 leyes, se modificaron del Código Penal para que esas causas de corrupción no se vean afectadas, para bien de la causa, no, para bien de los causados. Entonces a nosotros nos llama como la atención que se le está haciendo esto a Donald Trump. Y en parte, me parece a mí, es como se están vacunando. Como diciendo, no, lo que vamos a evitar es que este tipo vuelva. Si hacemos este juicio, podemos evitar que el sistema no tenga otro tarado como este de vuelta. Exacto, un poco la idea es evitar o condicionar la continuidad política de Donald Trump, que ya tiene 74 años y que más que probablemente podría, o quizás es una alternativa, volver a postularse después de lo que fue su presidencia y por sobre todas las cosas, el asalto al Capitolio que dio cierre a esos 4 años por demás particulares y que tienen ahora una nueva particularidad dentro de la presidencia, que es que se convirtió en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en afrontar 2 impeachments o juicios políticos, con el detalle que mencionaba Mario, que uno de ellos lo hace ya habiendo dejado la Casa Blanca. El 20 de enero asumió Joe Biden y terminó el primer y único mandato hasta ahora de Donald Trump. Algo que va con la mano con que el ex mandatario de los Estados Unidos, vieron que en Estados Unidos les dicen presidente incluso una vez que hayan terminado funciones. Es algo bastante... Mr. President. Exacto. Está bueno. Me gusta, llevar sí, eso todo el tiempo, sí. Cargar con eso toda la vida está bueno. Está bueno, te lleva a veces cuando lo estás leyendo y no escuchando a leer cuándo fue publicada la nota, pues te puede prestar una confusión, pero tiene que ver con que Donald Trump precisamente rompió la tradición de más de 220 años de historia norteamericana, en la cual un presidente que perdía la reelección aceptaba los resultados electorales, algo que en este caso no ocurrió y que suma un nuevo impeachment al que fuera con el caso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vos, Nacho, en este programa lo charlaste largo y tendido el asunto. Que el humorista. Sí. El humorista que, claro, en febrero del año pasado, finalmente Donald Trump terminó absuelto. Y a contramano de ese primer juicio político, en este caso, se basa casi en la experiencia de los propios senadores, que fueron los que terminaron de alguna manera evacuados a partir de las imágenes que estamos viendo en este momento y que tiene que ver con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Por lo cual, lo que terminó por confirmarse en las últimas horas del día de ayer es que se va a llevar a cabo finalmente el juicio político contra Donald Trump, porque al no haber antecedentes, la pregunta era si era constitucional hacer un juicio político contra un expresidente o si esta figura solamente debiera estar reservada para las personas en funciones. Para recordar, Dani, los cargos específicos por los cuales se lo acusa, ¿cuáles son? Ahí entra un poco, digo, la laxitud de la Constitución norteamericana, porque el juicio político es una herramienta constitucional que te permite de alguna manera sancionar los delitos graves y se habla de otras faltas y delitos graves como lo que de alguna manera la Cámara de Representantes, que la podemos pensar como la Cámara de Diputados de nuestro país, presentó al Senado para iniciar este proceso de impeachment. O sea, el Senado de los Estados Unidos, los 100 integrantes van a tener que dirimir si Donald Trump fue responsable o no de incitar a la insurrección que terminó de alguna manera con la toma del Capitolio. Solo eso se evalúa. El juicio es solo por esto. El juicio político... O sea, el cargo es por este tipo. Hizo que lo que terminó con la invasión en nuestro Congreso haya estimulado esto, es de todo lo que se está hablando. No se puede hablar de otra cosa más que de eso. Exacto, se centran los hechos en este 6 de enero que estamos viendo, pero se retrotrae 77 días atrás, es decir, del martes 3 de noviembre, cuando fueron las elecciones presidenciales, y cuando ya desde esa noche Donald Trump comenzó a plantear este interrogante, la idea de que les habían robado la elección, que en realidad el Partido Republicano la había ganado, y que en ese proceso no solamente difundió una serie de teorías conspirativas, tanto desde canales oficiales como personales, sino que además presentó 62 demandas judiciales en todos los estados donde perdió las elecciones con Joe Biden, que recordemos terminó siendo una victoria más que contundente, con 7 millones de votos de diferencia y una victoria más que cómoda en el colegio electoral. Y también recordemos que el perdedor también tuvo más votos que cuando fue elegido. Exactamente, sí. Lo cual pone
A partir de la altísima participación, Donald Trump fue el segundo, no presidente, porque bueno, finalmente perdió la reelección, pero el segundo candidato más votado en la historia, después de lo que fuera la elección de Joe Biden, quien asumió funciones. O sea, lo votó más gente que a Obama. Exactamente, lo votó más gente a Obama, incluso cuando fue reelecto. Aún perdiendo fue el presidente que más... el primero ahora segundo, es Biden. el primero Biden, claro. En esa elección fueron los más elegidos de todos, desde Washington. Exactamente, y en este caso se trata de la tercera persona o el tercer presidente que es enjuiciado políticamente en la historia de los Estados Unidos, bastante lejano en el tiempo, 1868 Andrew Johnson, quien fuera el vicepresidente de Abraham Lincoln, más cercano en el tiempo y en el conocimiento el caso de Bill Clinton en el 98 a partir del escándalo sexual con Mónica Lewinsky, y ahora el caso de Donald Trump en segunda oportunidad. También se había barajado en el 74 la posibilidad de Richard Nixon con el escándalo de Watergate, pero finalmente termina renunciando a sus funciones antes de lo que hubiera sido más... Pero por lo que veo las leyes norteamericanas podrían haberle hecho un juicio. No se le hicieron porque renunció y todo lo que querían era que se vaya. Exactamente. Entonces acá lo que te abre el interrogante sigue siendo lo mismo y es lo que se terminó por votar ayer. De alguna manera, ¿es constitucional llevar adelante un proceso de enjuiciamiento político contra un expresidente? Pero lo que se va a votar en primer término es eso. Y una vez que, en el caso de que esa votación fuera aceptada, la destitución para cargos futuros políticos de Donald Trump. Es decir, inhabilitar que Donald Trump pueda volver a ser candidato, ya sea en las elecciones de medio término del año próximo o en las próximas presidenciales. Dani, ¿cuál es la postura que están teniendo los senadores republicanos, sobre todo? Porque hubo algunos que hablaron y no tan bien del viejo Donald. Exactamente, pero eso habla mal. No se estaría traduciendo hasta ahora en el apoyo legislativo. Y ahí tenemos un indicador muy concreto de cómo funciona el juicio político en el Senado de los Estados Unidos. De esos 100 integrantes que tiene la Cámara, hoy está más que dividida, tiene 50 demócratas, 50 republicanos, y para que se termine por aprobar el enjuiciamiento político se requiere una mayoría de 67 votos. Pero para que se apruebe el enjuiciamiento o para condenarlo. Para condenarlo, perdón, claro, para que sea finalmente no destituido porque ya terminó su mandato, pero para que se apruebe el impeachment contra Donald Trump se necesita de 67 votos. Tenés el antecedente del día de ayer que ya de alguna manera te marca qué es lo que puede llegar a pasar con este juicio político. Y es que muy difícilmente sea aprobado, porque si vos necesitas 67 votos, le tenés que ir a pedir a los republicanos mínimamente unos 17 votos. Y vos ya tenés 44 personas que directamente creen que el proceso que se inicia en el día de hoy, con las defensas y los distintos alegatos que puedan llegar a tener lugar, es anticonstitucional. O sea, eso es lo que se votó en el día de ayer. Entonces, más que difícilmente lo que puedas revertir en ese proceso es un voto que en último término termine condenando a Trump. Claro, alguien que votó que es anticonstitucional no va a votar para que sea condenado. Exacto, lo que nos lleva un poco a la pregunta de si esto vale o no la pena. Bueno, yo creo que tienen el deber político de hacerlo, porque la verdad que es la primera vez que me parece, sacando por supuesto todas las revueltas raciales, ese tipo de cosas que tienen que ver con hechos policíacos, libertades sociales, tiene que ver con otras cosas. Acá me parece que haberse animado la gente a entrar de la forma que entraron al Congreso, acá pasó en el 2001, tenemos varios. Nosotros me acuerdo porque muchos de los que entraron eran camarógrafos de 4 cabezas y hicimos un documental después. Se tiró abajo la puerta, acá estuvo picante también. Sí, pero no fue una sesión. No fue una sesión y fue por otro tipo de cosas. Yo creo, y ahora cuando estuve en Estados Unidos y también estuve en la Asunción, todo eso, se hablaba todavía como de eso. Mira, tenemos una deuda tremenda. Primero, acá no hay nadie, esto es increíble, ¿eh? Estaba todo militarizado y es porque no supimos defender este lugar. Algo pasó que nunca pensamos que iba a pasar. Entonces me parece que esta es un poco un mea culpa de la política. Yo creo que siguen estando, pero no te ponga tantas palabras como status quo, siguen haciendo status quo, que no te vamos a hacer el impeachment, nadie lo va a lograr. Esto no va a pasar porque sería una herida más grande todavía a la democracia. Hagamos esto porque tenemos que demostrar que acá pasó algo, no podemos hacer los boludos. Entonces, a mí me parece que desde ese lado es interesante que lo hagan. Sí, para mí ahí entra en juego lo que es por un lado el sentido político y por el otro el sentido social de las cosas. En el sentido político uno podría creer que el Partido Demócrata tiene una gran cantidad de urgencias con la pandemia, con las crisis económicas derivadas de eso, la necesidad de aprobar un paquete de ayuda económica y fiscal para las pequeñas y medianas empresas, así también como las legislaciones en materia de... Qué bueno que hagan eso. Un paquete, la verdad, bastante, si termina por aprobarse, bueno, obviamente valores históricos que nunca han tenido lugar en la historia de la humanidad.
creo, un 1.9 trillones de dólares, que aparte le dicen de esa manera, y después cuando vas a buscar los ceros no la podés creer. Igual sigue siendo un montón. Sí, no. Sí, sigue siendo un montón. Sigue siendo un número más que contundente, y por el otro lado el sentido social de las cosas. Es decir, si no se toman cartas en el asunto, indistintamente de que se pueda o no condenar a Donald Trump e impedir un eventual retorno en la arena política, estaríamos marcando la idea de que esto hay que acostumbrarse de alguna manera, que puedan morir 5 personas cuando se están formalizando la victoria electoral de un presidente electo. Eso te iba a preguntar, Dani, porque me imagino también la respuesta de los republicanos ante esto, de cómo votar y qué posición tomar en el medio de un juicio político, un poco tiene que ver con una figura de Donald Trump que todavía está presente, que antes de irse dijo, de alguna forma vamos a volver. ¿Vos creés que el futuro de Donald Trump como figura política va a seguir existiendo y que lo están haciendo quizás los republicanos como para evitar confrontar con quien sigue siendo el líder de los republicanos hoy en día? Bueno, esa creo que es la pregunta de este momento, y uno de los principales interrogantes en todos los papers y revistas académicas que vas leyendo en materia de política norteamericana. La gran preocupación tiene que ver con que el Partido Republicano parecería estarse radicalizando contra la democracia y los principales valores, algo que para los Estados Unidos pareciera indistintamente de los distintos niveles de conservadurismo que pudieran existir en las presidencias de Bush. Sí, nunca se puso en juego la democracia. Nunca se puso en juego la democracia, algo que tampoco le está dando réditos en términos políticos y electorales, porque el Partido Demócrata en los últimos 4 años logró recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora tiene una mayoría con el voto de Kamala Harris como desempate, pero también en el Senado, y que por sobre todas las cosas logró una victoria más que contundente en las últimas elecciones presidenciales. Así que habrá que ver cuál es el proceso que pueda o no seguir este partido, si pueda resignificar sus liderazgos, pero que aparentemente hasta el día de hoy lo que está ocurriendo es que permitieron todos los exabruptos de Donald Trump durante 4 años de presidencia, y ahora no parecen de alguna manera decididos a decir, ok, nos equivocamos, fuimos de alguna manera cómplices en este proceso, vamos a condenarlos. Todo lo contrario. Igual diferencias con otro tipo de oposiciones o en cambio de gobiernos y juicios. Por ejemplo, Rusia, Argentina, no sé, Brasil, Ecuador, lo que quieran. Esto no se hace como venganza por ser de la oposición, ¿no? Diciendo, bueno, voy a esperar que pase y cuando yo sea poder te voy a perseguir. Me parece que eso no existe en el caso este de Trump. No. Sí puede ser esta lucha que decía entre republicanos y bueno, republicanos, hacete cargo que trajiste este tarado. Pero no hay una venganza de persecución, o por lo menos en lo aparente no está sucediendo. Lo otro que también me parece que es rescatable es que no va a pasar nada, pero nadie va a cambiar leyes para a esta administración, algo totalmente que tiene que ver con los momentos más que... Bueno, vamos a cambiar las leyes para que sí lo podamos enjuiciar. Exacto. O sea, van a decir, que no se puede. No dieron los números, no se puede. No van a decir, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar los códigos y todo eso para hacerlo. No, lo que sí pasó y sorprendió por lo menos fue la cantidad de decretos que firmó Biden para llegar para dar marcha atrás con un montón de medidas que había tomado Trump. Eso sí fue como una especie de borrón y cuenta nueva que era por ahí un poco más extraño. Pero tiene que ver con las políticas que cada partido sí haría. Precisa, no dicen, bueno, levanto esto solo porque lo hizo él y yo soy distinto. OMS, vacunas. Yo justo estuve en la transición de los 2 gobiernos y la verdad que es increíble también como... Es raro ver en un pueblo que es guerrero, que invade, que es patotero. Sí, se cree el mejor del mundo en todo. Que todo el tiempo creen que son el campeonato mundial ellos solos. Pero a nivel pueblo es raro cómo se manejan como corderitos en un punto, ¿no? De un día para el otro realmente empecé a ver gente con barbijo que antes no los veía. De golpe todo el mundo empezó en todos lados a hablar bien de las vacunas. Aumentó la cantidad de gente que iba a vacunar. A mí me contaban en el lugar donde estaba que muchas vacunas se tiraban. Porque había gente que estaba anotada porque le tocaba ese día, pero no iban porque estaban en contra de la vacuna. Se habían anotado para no quedar mal. Entonces, como habían abierto el paquete, la vacuna había que tirarla y después dijeron, pongamos gente que se vaya a vacunar que esté como en espera. Pero es increíble cómo les cambió la administración. Ok, entendemos, cambió el jefe y el jefe quiere otras cosas. Vamos a hacer otra cosa. Claro. Rarísimo cómo se comportan. Sí, casi un respeto a la patria más que... Acá seguimos, por ejemplo, lo que es oposición, y aunque ahora sea oficialismo, sigue en la suya, ¿no? No dicen, bueno, veamos cómo son cada uno de los juegos. Sí, y uno tiene la percepción, quizás pueda ser equivocada porque es difícil generalizar, pero
que la Argentina es una sociedad bastante politizada y en Estados Unidos quizás es muy ferviente ese proceso electoral y los distintos apoyos, ni que hablar con una persona como Donald Trump en la presidencia y potencialmente como candidato a la reelección, pero que después es más calmo el proceso, ¿no? Como que verdaderamente hay una agenda legislativa que se transita y que Bueno, por eso llamó tanto la atención esto, ¿no? Exacto. Esto no pasaba. Sí, y ya de por sí un país que no te obliga a votar, que no te obliga a tomar posición política. Acá estás obligado a, de alguna manera, a ponerte de algún lado en ese sentido. Sí, quizás por eso también sea la expectativa y de alguna manera la posibilidad o no de revertir lo que fueron estos 4 años. En materia de decretos lo está pudiendo hacer Joe Biden. En las legislaciones más profundas va a necesitar de una mayoría que de momento no está y que ya Kamala Harris tuvo que desempatar 2 votaciones en lo que va de su vicepresidencia y su presidencia del Senado, algo que la inmensa mayoría de los presidentes del Senado nunca tuvieron que hacer en toda la historia de los Estados Unidos. Kamala Harris llega a algunas sesiones y ya lo tuvo que ver, algo que exige también la Por eso es politización. importante decir, bueno, perdió. Sí, perdió, pero su número es altísimo. Sí, ¿no? eso te iba a preguntar, porque después también viene una trampización de la política en Estados Unidos, Bueno, claramente. ya está, listo. Eso Sí, está, pero va a indudablemente, seguir, claro. va a ya está. seguir, va a Con es o un sin viento él, de cola que... es como el macrismo. Aún sin Macri va a seguir existiendo. Exacto, hay que ver si se canaliza o no dentro del Partido Republicano, pero verdaderamente Pero- es un espacio que está presente. Para mí esos son problemas históricos, ¿no? Que el peronismo, ¿no? No lo digo realmente no quiero que quede como... No quiero que termine la frase. No quiero que quede como que estoy diciendo, no, el peronismo Que el fue un peronismo daño fue- pero no que quedan como marcadas cosas que también con el tiempo después se vuelven anacrónicas o los fervientes o los más ortodoxos dicen, no, esto es así, esto es lo que hubiese hecho el general, esto es lo que hubiese hecho Trump, esto es lo que hubiese hecho, no sé, todos Sí, estos ismos, ¿no? Porque de hecho Stalin, la lo que llegada, sea. sí, la llegada de Trump representa claramente el momento, el presente, Claro, ¿no? que es la polarización de una sociedad que no pasa solamente en Estados Unidos. Pero la mierda sí pasa- queda, porque en un Claro. momento va a ser anacrónico. Sí, bueno, acá en América Latina tenemos todas las experiencias posibles en ese sentido. Los liderazgos personalistas, una vez que dejan de estar, hasta incluso por razones biológicas, dejan un vacío Sí, de claro, poder, claro. pero más que contundente. Y en nuestra región siempre, al menos hasta el siglo XX, las Fuerzas Armadas han sido de alguna manera algo que ha podido llenar ese vacío. Qué increíble poder terminar así, habiendo empezado con el clip, no que empezamos. Bueno, pero esto es un aliento para todo el mundo. Es un aliento para decir que una charla puede tener sus partes populistas y después hablar sobre populismo. ¿No? Que es muy Criticarlo, distinto. claro, formar que es muy parte y distinto. analizarlo. Es muy distinto. Exactamente, así es. Sí. Bueno, la verdad que, Maffei, gracias por venir. No, ¿Eh? a ustedes. El